gracias a Paqui que me ha presentado muy bien y al Ayuntamiento por haber cedido el espacio y a todos vosotros por estar aquí. ¿Vale? Esta charla se titula Influencia de las relaciones familiares en nuestra salud. Y lo que yo voy a intentar es explicaros o que intentáis entender cómo nosotros nos ponemos malos, ¿vale? Cómo influyen las relaciones que tenemos interpersonales, y también es un ejercicio de responsabilidad de cómo educar a los hijos que tenemos y a la sociedad. Para mí es muy importante estar hoy aquí porque yo de alguna manera cuando me volví al pueblo me di cuenta de que la base de todo, de la salud, era la educación. Y pedí poder transmitir a la gente para hacer un poco de expansión de conciencia y que nos diéramos cuenta de por qué nos enfermamos, ¿no? Por qué la gente acaba haciendo cáncer, fibromialgia, por qué la gente se muere, por qué la gente lo pasa mal. Y realmente es que nos complicamos mucho la existencia. Entonces, lo primero que hay que entender es que uno se puede poner malo por 5 motivos principales. El primero puede ser estructural, que sería, pues yo ahora salgo, me caigo, me tuerzo un pie, me pongo el micro. ¿Sí, mejor? Sí. Muy bien. Vale. Bueno, pues ¿por qué nos ponemos mal? Hay 5 motivos principales. El primero es el estructural, esto es, yo me caigo, me tuerzo un pie, me parto una pierna, pues eso en principio no tiene por qué tener más misterio, ¿vale? El siguiente motivo sería bioquímico. Entonces, si yo me bebo un vaso de lejía, obviamente me voy a poner mal, pero no solamente es una cosa así tan exagerada, puede ser por el aire que respiramos, por las vacunas que nos ponemos, por los alimentos que comemos cuando no son ecológicos o cuando tienen muchos pesticidas, herbicidas, por el aire que respiramos, ¿vale? Todos estos serían componentes bioquímicos. El tercer componente sería emocional. El emocional, yo debido a mi experiencia tanto profesional como personal, yo creo que el 99,9% de los motivos por los que nos ponemos malos es emocional. Por eso esta charla, ¿vale? Y hay 2 más. Uno sería la geopatía, que es, pues si tú tienes tu casa o tu punto de trabajo, tu cama en una línea de Charman, un de Curry, en una corriente de agua, pues te puedes enfermar. Y por último, por los agentes externos, o llamémoslo densidades, energías de otros tipos, que en esta charla, pues en eso ahora mismo no vamos a entrar. ¿Vale? Dentro de lo emocional, cuando vine al pueblo, yo me planteaba si las personas de Barcelona, no por el hecho de ser una gran ciudad, se enfermaban de forma diferente a lo que se enferma la gente de los pueblos, que se supone que vivimos más tranquilos y que no tenemos estrés. Pues, para mi sorpresa, me di cuenta de que todos nos enfermamos por lo mismo. En las ciudades vamos en un modo de supervivencia porque todo es muy caro, todo va muy rápido, el metro, la gente, todo es correr. En el pueblo se supone que vamos más lentos, pero al final da igual. La gente peta porque 2 motivos principales. Uno, porque no viven como quieren vivir o no hacen lo que en el fondo de ellos quieren hacer. El otro tipo es porque se sienten tan culpables. Las personas que se otorgan a hacer lo que verdaderamente quieren hacer se sienten tan culpables por hacerlo que se enferman igual. Con lo cual parecería que estamos abocados a la enfermedad porque la culpa nos pesa mucho. Y esto es por el modelo por el que nos han educado, ¿no? Estamos todos los que estamos aquí presentes por nuestra cultura, nuestra sociedad, inmersos en un modelo judeo-cristiano. ¿Sí? ¿Mejor? Pues quejaros, ¿eh? Me hace muy raro hablar con mi micrófono. Vale. Entonces, este otoño hicimos con la asociación Estímate unas charlas de autoestima y tuve la oportunidad, bueno, me tocó a mí hablar con los niños. Entonces hicimos un taller a segundo de la ESO y dentro del cole de mis hijos hicimos a cuarto de primaria y segundo de primaria. Entonces yo le preguntaba a los niños, a ver, ¿qué sentís? ¿Qué queréis? ¿Qué necesitáis? ¿No? Y los niños me decían, pues quiero ir al baño, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, quiero jugar con la Wii. ¿Qué te gusta? Me gusta el fútbol, patinar, ¿vale? Los niños estaban todos centrados y todos sabían cuál era su necesidad. Pero los adultos, cuando yo los tengo en la camilla, yo les pregunto, ¿qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y nadie me lo sabe decir. Y dices, ¿pero cómo puede ser que un niño y un adolescente sí están en su necesidad, pero un adulto no? ¿Qué nos ha pasado? Sin embargo, si tú le preguntas a cualquiera qué quiere su pareja, su madre, su padre, sus hijos, estamos siempre volcados en la necesidad del otro,
pero la nuestra propia no. Entonces, cuando no estamos en nuestro eje o en nuestra necesidad, estamos abocados a la enfermedad. Entonces, tristemente, llego a la conclusión de que no sabemos vivir. Tenemos relaciones tóxicas y no sabemos respetar nuestras necesidades sin avasallar al otro o por atender las necesidades del otro, desatender nuestras necesidades, ¿vale? Y aquí en la familia, en la pareja, con los hijos, es una buena forma de pasar. No sé si da sitio. ¿Sí? Mira, aquí queda una silla más. Vale. Bueno, pues eso, que tenemos relaciones tóxicas y que no sabemos atender nuestra necesidad sin avasallar al otro, o por atender la necesidad del otro dejamos de desatendernos a nosotros mismos. Entonces, esto es lo que deberíamos aprender en el cole, aparte de sumar, restar, leer, pues deberíamos aprender a lo que yo llamo estar en nuestro eje, a estar centrados. Un niño que esté centrado, una persona que esté centrada, no que se supone que haga lo que tiene que hacer, sino que realmente sepa estar en su necesidad, respetando la necesidad del otro. Por ejemplo, imaginaros lo que se plantearía en una pareja, si ella, por ejemplo, se quiere ir a bailar con sus amigas y él tiene un esguince, él no se puede ir. Entonces, si ella no se va, pues se va a sentir muy mal, porque en el fondo ella está desatendiendo su necesidad de irse a bailar. Pero si se va a sentir muy culpable por dejarle a él, que encima, pobrecito, que está cojo y no puede ir. ¿Vale? No tiene nada de malo irte a bailar con unas amigas o tomar unas cañas. ¿Vale? Si él, en el caso de él, si fuera él, si ella se va a decir, jo, me ha dejado abandonado, parece que no me quiere, y como vaya, yo con todas las cosas que he hecho, con todas las cosas que he hecho yo por ella. Y se va a sentir muy abandonado, muy enfadado, ¿vale? Y aquí empieza a gestarse una relación muy tóxica. Entonces, ante esto, ¿cuál sería la solución? La solución sería la comunicación, ¿no? Porque si no, si uno quiere irse a bailar y el otro se queda, y quiere irse a bailar a toda costa, pues pueden aparecer mentiras, ¿vale? Puede aparecer el meterte a la doblar, pues todo este tipo de tejemanejes que hacemos muchas veces para intentar cubrir nuestra necesidad, porque no nos damos el permiso de decir que yo me voy a bailar, que te quiero mucho y aquí te vas a quedar y ya nos vemos después. ¿Vale? Entonces sería la comunicación y el hablar desde la necesidad. El otro puede decir, pues me siento muy mal porque te vayas, pero acepto y me parece bien y necesario que tú te vayas. Eso serían las bases de una relación sana. ¿Vale? Otra pilar fundamental en cuanto a las relaciones sería respetar los ritmos de los otros. Imaginaros, en una pareja es lo más fácil de ver, pero imaginaos que una pareja quiere ir al cine a las 8 y antes quieren dejar la casa limpia. Y dicen, pues tú limpias media casa y yo limpio la otra media casa. Y uno de los dos va limpiando ahí a trochimoche, venga, y el otro va a ritmo 100. Entonces el que va muy despacio pareciera que se quiere aprovechar de la situación, ¿no? Porque si él no hace el trabajo o ella, el otro lo sacaría por él. Pero quién sabemos si fuese el que va lento al ritmo del otro, a lo mejor se pone malo y no puede asumir un ritmo tan rápido. Aquí una vez más la solución sería la comunicación. ¿Vale? Para irse al cine no hace falta dejar la casa limpia, para irse al cine no hace falta que yo limpie todo y tú limpies una parte, lo puedes limpiar luego después. Serían llegar a acuerdos, pero acuerdos desde una sinceridad real. Y a eso nadie nos ha enseñado. A eso lo vamos aprendiendo un poquillo pues, sobre la marcha. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pues que a veces, a pesar de parecer que lo tenemos todo, ¿no? Podemos tener una familia maravillosa, unos hijos estupendos, un buen trabajo, una casa, un estatus social, pues uno puede sentirse muy vacío, ¿vale? Que no tiene fuerza para tirar, triste, no sé, como que le falta algo. Y nos damos cuenta de que estamos en una jaula de oro. Entonces aquí empezamos a ponernos malos, ¿vale? El cuerpo va dando pequeños avisos. A veces un aviso puede ser pues, una mala digestión, empezar con diarreas, tener gases, dolores de cabeza, no tener fuerzas para tirar. Si el cuerpo nos va dando avisos y no le hacemos caso, pues al final nos iremos poniendo cada vez más malos y podemos desarrollar pues, fatiga crónica, fibromialgia,
cáncer. En el fondo, todo el cuerpo, todo el tiempo que pensamos que es un enemigo, nos está dando avisos de por aquí no. Esto no es lo que tú quieres. Esta no es tu necesidad. Tienes que hacer un cambio. Pero nosotros vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando, hasta que al final te enfermas tanto que la gente se muere. Y tampoco hay necesidad. ¿Verdad? Me vais a decir, al final nos vamos a morir todos, pero vamos a morirnos cuando toque. Y si nos queremos hacer el harakiri, pues lo hacemos con conciencia. Pero hay que ser consciente. Entonces, hay que saber cuál es nuestra jaula de oro. Entonces, empezamos a pensar, a pensar, a pensar, y otra cosa que nos ha pasado es que nos han enseñado a pensar, pero no nos han enseñado a sentir. Y la cabeza nos engaña, nos vamos haciendo pajas mentales, ¿vale? Y al final nos engañamos y seguimos metidos en el mismo rumbo. Muchos pacientes que me conocen y trabajo mucho con ellos con la lista de falsas creencias. Esto es el formateo que nos hacen desde pequeños para educarnos, porque obviamente nos debemos a una sociedad y nos educan en la cultura que vivimos. No es lo mismo ser de La Mancha, ser españoles, que haber nacido en África o pertenecer a una familia de talibanes o de Latinoamérica. Cada uno tiene sus códigos morales y sus valores, y eso está muy bien. Pero llega un momento en la vida que generalmente es, o cuando te pones enfermo, otro gran momento es cuando uno tiene hijos, que uno se tiene que plantear qué está haciendo con su vida. Ahí son principalmente las grandes crisis existenciales de las personas, que uno se puede hundir o asustar mucho, pero que realmente son una oportunidad de crecimiento. Entonces, cuando uno empieza a plantearse por qué estoy aquí, por qué me siento vacío, por qué estoy en una jaula de oro, pues os invito a todos que hagáis vuestra lista de falsas creencias. La lista de falsas creencias sería, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, qué es ser una buena madre, una buena mujer, una buena persona. Y aquí está lo que se supone que yo tengo que hacer. Por ejemplo, una buena persona no debe echar mentiras. Sí, no, pues depende. ¿Vale? Cuando eres pequeña, si tu madre te pilla echando una mentira, pues no sabemos lo que pasa. Pero cuando uno es mayor, podemos echar mentiras piadosas que pueden ser convenientes o no. Por ejemplo, los Reyes Magos es una mentira. ¿Vale? También nos han enseñado que no es bueno robar. Y no está bien robar, no es conveniente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno tiene que robar por necesidad? Si tiene que alimentar a sus hijos. ¿Está bien o mal? Bueno, las cosas pueden ser convenientes o no convenientes. La cuestión también es preguntarse el para qué. Me acuerdo cuando nació mi hija María, estuvimos en el hospital y nos tocó de compañeros con una familia de gitanos. Por la noche, era muy gracioso. Decía, nosotros no hemos robado nunca, nada más que cuando nos ha hecho falta. Ellos no se van a poner malos, ¿por qué? Porque tienen la conciencia tranquila. El problema que nos pasa al resto de mortales con estas cosas es que solemos darle mucha importancia a las cosas y la culpa nos pesa mucho. Entonces, cuando hagáis vuestra lista de creencias, pues eso, hay que ser honrado, hay que ser trabajador, hay que ser mentiroso, pues los grandes valores morales de nuestra cultura, pues tienes que preguntarte, ¿ahora me valen o ahora no me valen? ¿Me valen siempre? Porque a lo mejor, oye, uno dice, yo no voy a echar mentiras nunca y soy súper íntegro y para mí esto es fundamental. Pues muy bien. Y otro dice, bueno, pues depende. Pues muy bien, si no hay ni bueno ni malo, ni culpable ni inocente. Esto es lo que a ti te vale. Ahora, si tú decides que vas a echar una mentira con conciencia, pues la echas bien. Eso quiere decir que no te sientas culpable después. Entonces, ahí hay integridad y hay coherencia y ahí no hay enfermedad. Lo que hay son consecuencias siempre. También cuando hagáis vuestra lista de falsas creencias, tenéis que pensar o sentir quién os ha inculcado esta creencia. Principalmente suelen ser los padres, los maestros o la familia más cercana que nos ha criado, ¿no? Porque estas cosas se gestan en la primera infancia. Entonces hay que entender toda la situación de por qué estamos aquí, agradecer siempre a nuestros padres, a las personas que nos han cuidado y honrarlos, porque ellos nos han transmitido lo mejor que tenían. No nos podían dar lo que no tenían. Ahora vamos a ver constelaciones familiares después para que entendáis un poquillo más esto. ¿Vale? Entonces, cuando queremos desprogramarnos de estas falsas creencias y tener nuestras creencias propias, que son las que nos liberan, esto pasa por la conciencia, con lo cual sería un proyecto consciente,
pero también hay que ser un proyecto sentido. Entonces aquí hay que sentir qué es lo que te descarga. Por ejemplo, si tú, imaginaros que somos adolescentes y tenemos un novio al que no queremos y lo quieres dejar, pero te da mucha pena. Y dices, ¿cómo lo voy a dejar, pobrecillo, qué lástima? ¿Vale? Pero cuando tú decides dar el paso y lo dejas, te queda una liberación en el cuerpo. Entonces eso sería que te has quitado como un peso de encima, o cuando tienes que hablar con una amiga, o cuando tienes que dejar un trabajo. Hay situaciones en la vida que uno tarda mucho tiempo en darse cuenta de tomar una decisión, y una vez que tú la tomas, eso te descarga. Pues todo lo que nos descarga nos libera. Todo lo que nos carga y nos genera tensión, opresión y sentimos como un peso, todo eso nos enferma. Y eso hay que pararse y sentirlo, porque en el rum diario de la vida no nos paramos a darnos cuenta de eso. ¿Vale? Esto que os quede muy claro. Lo que os pese, sacaroslo de encima como sea. Una vez que hacemos la lista de las falsas creencias, tenemos que plantearnos qué me vale a mí, qué me quita peso, y siempre, siempre agradecer y honrar. Y ahora hacer el cambio. Para eso tenemos que plantearnos primero, ¿qué gano yo manteniendo mi jaula de oro? ¿Estoy dispuesta a cambiarla? ¿Y qué precio tengo que pagar? ¿Vale? Muchas veces la jaula de oro puede ser pues, suculenta, ¿no? Te puede dar un estatus social, puede ser un trabajo que te dé mucho dinero, pero que te esté matando porque no te gusta nada o porque tú no quieras trabajar de esa manera. Dejar ese trabajo puede suponer enfrentarte a una serie de cosas que a lo mejor te da mucho miedo afrontar. ¿Vale? Entonces, una vez que, o por ejemplo, puede ser también un divorcio, ¿no? Pero un divorcio a lo mejor si uno no tiene trabajo o tiene mucho miedo al rechazo social o a que la familia no lo apoye o a no poder sostener a los hijos, pues tú estás ahí aguantando una situación. Pero esa situación que estás aguantando que te genera carga y peso, te enferma. Por ejemplo, otra situación que se puede dar, tener que cuidar de una persona mayor, yo qué sé, un padre enfermo, una madre enferma, un familiar. Puede ser que te esté sobrecargando mucho y que no encuentres solución. Entonces nos quedamos atrapados en nosotros mismos, pero siempre hay una solución. Por ejemplo, un caso que me pasó con una paciente de Barcelona, era una señora que había tenido que cuidar de su suegra y había acabado la mujer hasta el moño. La suegra se murió y se cayó enferma una tía soltera. Y la mujer decía, no puedo más, yo me quiero ir con el inserto de vacaciones. Y era muy lícito. Entonces, ¿qué le pasó? Que como se sentía muy culpable por meter a la abuela en la residencia, se clavó de lumbares que se quedó doblada por la calle y no podía caminar. Entonces, cuando tú traes esto a la conciencia y tú decides con conciencia lo que quieres hacer, los bloqueos de energía, la enfermedad se va, pero tienes que tomar una decisión. ¿Vale? A veces los miedos que tenemos a salir de nuestra jaula de oro pueden ser reales. Por ejemplo, si dejo mi trabajo, pues me quedo sin dinero y tengo que buscarme otra manera de ganarme la vida. Pero a veces pueden ser imaginarios. Por ejemplo, la paciente que tuve en Barcelona, muy graciosa, esta era psicóloga y trabajaba en hospitales en una zona muy deprimida con mujeres maltratadas. Y ella lo pasaba fatal porque quería ayudar a las mujeres de otra manera y el sistema no la dejaba y tampoco había recursos para hacer lo que ella quería hacer. Y se enfermó. Empezó con vértigos y bueno, una serie de problemáticas. Entonces empezó a formarse y a tratar a las personas de otra manera. Y como vio que no lo podía hacer en el sistema público, se enfermó aún más. Y con ella tuvimos la suerte de poder trabajar a 2 terapeutas y un compañero mío la iba guiando en una regresión. Entonces le decía, imagínate que esto es como que tú tuvieras que cruzar un río y tienes que decidir si te vas a quedar donde estás o el otro lado del río sería montarte por tu cuenta en este caso. Imagínate cómo es el río. Entonces yo le iba tratando a nivel de osteopatía mientras ella iba pensando. Entonces yo su río, como no era el mío, me lo imaginaba un riachuelo pequeño, tenía que pisar unas piedrecitas pequeñas, ¿vale? Entonces ella empezó a verbalizar. Me imagino un río enorme, profundo, de aguas caudalosas, con una catarata y los palos que van cayendo. Entonces obviamente ella no quería dar el paso, pero el río era el mismo. Muchas veces nos pasa que nosotros vemos fácil la solución que tienen que tomar los demás y los demás no ven más allá de ellos mismos, pero ese es su proceso. ¿Vale? A veces uno no puede cambiar
lo que quiere y toca esperar, o tomar distancia y parar para tomar una decisión. Pero como le pasó a esta chica, el miedo a veces puede ser imaginario porque no había un problema tal. O sea, ella al final encontró una solución, pero tenía un miedo que era irreal. Entonces, cuando ya tenemos nuestra lista de falsas creencias, sabemos cuál es nuestra jaula de oro, pues empieza un formateo mental que es consciente. Y aquí había una curación por medio de la conciencia. Esto yo no sé si habéis visto la película de Matrix, que a mí me gusta mucho, cuando Morfeo le ofrece a Keanu Reeves, ¿no?, la opción de si quiere vivir en la conciencia o en la inconsciencia. Vivir en la inconsciencia, que sería el mundo de realidad que tenemos ahora, sería tomar la pastilla azul. Vivir en el mundo de la conciencia sería tomarse la pastilla roja. Entonces, cuando tú tomas la pastilla roja, ya ves todo lo que hay. Ya has puesto luz, pero ahora tú tienes que tomar una decisión. Cuando uno está en la conciencia y has tomado la pastilla roja, ya no hay marcha atrás. Pero cuando has tomado la pastilla azul, estás abocado a la enfermedad, a vivir en un mundo imaginario. Luego la gente dice, ay, no entiendo por qué me pongo malo, no entiendes nada, pero porque es que vas con los ojos tapados. Entonces, cuando uno toma la pastilla roja, pues tienes que decidir. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tú puedes decidir hacer un cambio, tú tienes conciencia, ya sabes lo que tienes que hacer, pero luego te viene un momento de estrés, una situación complicada y otra vez vuelves a caer de lo que habías caído y dices, mierda, ya que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque como durante tantos años nos han programado en actuar de una determinada manera, somos como una máquina. Los niños son fácilmente programables, pero los adultos, aunque no pensemos que no, también somos fácilmente programables, y desprogramarnos cuesta mucho. Entonces, cuando uno tropieza y cae en la misma piedra, no pasa nada. Tenéis que pensar que es como un aparato, tenemos que hacer los resets, lo que pasa es que nos vamos a dar cuenta antes. Y antes podemos tomar las riendas y antes podemos cambiar. Entonces, nada de fustigarnos, sino es, bueno, me he tropezado y otra vez vuelvo a arrancar. Pero a veces puede pasar que aunque hemos puesto mucha conciencia, el patrón se repite. Por ejemplo, uno puede echarse un novio que sea alcohólico, lo dejas y caes con uno ludópata, lo dejas y caes con uno maltratado, y puedes decir, fíjame qué mal ojo clínico tiene. ¿Vale? O puede pasar, por ejemplo, hay personas que ponen un negocio y hay personas que les va todo bien, y hay personas que monten lo que monten, se arruinan y todo les va mal. ¿Vale? Tendrían un problema ahí con la abundancia. O hay patrones familiares que se repiten, ¿no? Pues el abuelo se peleó con su hermano, y los hijos están peleados y los nietos también se pelean, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, pues son memorias antiguas que están bloqueadas y hay un bloqueo energético, y esto hay que sanar, pero no se puede sanar desde la conciencia, hay que sanarlo desde el inconsciente. ¿Vale? Hay que sanarlo desde el sentimiento, hay que desbloquear esa energía. Entonces, cuando uno pasa esto, puede decir, ahora sí que no entiendo nada. Ya, me voy. Pero no, se pueden hacer más cosas. Entonces, cuando hay que ir para atrás y cuando hay que sanar memorias antiguas, uno puede sanar desde 3 partes. A veces puede tener que ser un trabajo de karma, un trabajo de vidas pasadas. Hay muchos trabajos que se pueden hacer, desde la osteopatía se puede abordar, desde los registros acásicos, desde regresiones, desde visualizaciones se pueden acceder. ¿Vale? Otra opción es sanar el sistema familiar. Y otra opción es sanar nuestra propia historia y nuestro propio crecimiento desde que éramos un feto hasta el día de hoy. Todo esto no se pasaría por la mente, sino que se pasaría por el sentimiento o el inconsciente. Lo bueno que tiene todo esto es que cuando hacemos un trabajo de sanación de este tipo, no solo nos estamos sanando a nosotros, sino que estamos sanando a todo el sistema familiar. Entonces es un acto de amor y es un acto de responsabilidad también. Aquí no hay culpables, ni buenos, ni malos. Aquí estamos despiertos y vamos a trabajar para estar un poco más felices. Entonces, bueno, dentro de lo que sería sanar el sistema familiar, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, y aquí cada vez el abanico, por suerte, es mayor, y cada uno tiene que buscar qué es lo que a él le va bien, y pensar con la cabeza y pensar con el corazón.
A lo mejor lo que yo digo no os resuena y no vale de nada ahora, porque puede ser que no sea vuestro momento y más adelante puede que sí, o a lo mejor conmigo no empatizáis y encontráis otro terapeuta con el que sí, o una técnica con la que empatizáis y con otra no. Yo tenía un amigo que ahora es médico que decía que a un paciente había que darle lo que necesitaba. Y si había que hacer un exorcismo se le hacía, si había que darle una pastilla se le daba, pero que lo importante es que esa persona de alguna manera pudiera tirar. Y el caso es ir creciendo y evolucionando. ¿Vale? Entonces yo dentro del sistema familiar os quería hablar, porque me lo habían pedido por aquí, un poquillo de lo que son las constelaciones familiares para sanar el árbol. Pero yo os digo que hay muchas más maneras, por ejemplo dentro de la osteopatía o de la terapia transpersonal, hay muchas herramientas para poder sanar un sistema. Dentro de lo que serían las constelaciones familiares, pues no sé si conocéis a Bert Hellinger. Este hombre era creo que era jesuita, bueno, el caso es que era misionero y lo destinaron a Sudáfrica. Y allí el hombre estuvo pues, con las tribus varias que había y se dio cuenta del poder de la comunidad, del poder de lo que era la tribu, de lo que era el sistema familiar, que era vivir en comunidad. Entonces descubrió o entendió que para una persona estuviera sana, porque había patrones y roles que se iban repitiendo de generación en generación y que llevaban mucho sufrimiento, pues había como dos grandes grupos a tener en cuenta. Unos eran las leyes del amor. Suena así muy bonito, pero viene a decir que dentro de un sistema familiar hay una ley que es la de pertenencia. Nadie puede estar excluido. O sea, da igual que sea un alcohólico, un violador, un ladrón, un suicida, que hayas hecho algo malísimo. Si tú perteneces a un sistema familiar, tu familia te tiene que acoger. Si te rechazan o te dejan fuera, eso se va a repetir, porque de alguna manera el que ha quedado fuera va a pedir justicia, aunque sea una justicia inconsciente y energética. Entonces, generaciones después, el patrón se va a repetir. O sea, si alguien se suicidó, pues habrá alguien que se suicidará después, muy probablemente. Si alguien asesinó, pues habrá otro asesinato. Entonces esto hay que sanarlo de alguna manera. Y se sana incluyendo al que se quedó fuera. ¿Vale? Otro es la jerarquía. La jerarquía es que, como dice mi madre, el uno antes que el dos. Entonces, esto quiere decir que hay que honrar siempre a los padres, a los progenitores. Entonces, en la familia pues mandarían más los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, y hay un orden. Y por último, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Vale? Por ejemplo, en una pareja, si uno da y el otro no corresponde, habría un equilibrio. Si uno empieza a dar, hay una deuda tan grande que el que no ha dado nada al final se va a sentir tan mal que se va, o el que ha dado mucho va a estar hasta el moño y se va a ir igualmente. Entonces nos cuesta, ¿no? Estamos acostumbrados a dar y venga a dar, y nos cuesta a veces esperar a que nos den, pero hay que mantener un equilibrio. La única vez que el equilibrio se rompe es con los padres con respecto de los hijos. Los padres siempre dan y los hijos siempre tenemos que recibir, o los padres siempre damos y nuestros hijos tienen que recibir, porque si no acogemos lo que nuestros padres nos dan, estamos poniéndonos por encima y la jerarquía se rompe. ¿Vale? Sería como una deshonra, así en grandes rasgos. Esto tenéis que entenderme un poquillo cómo lo digo, ¿vale? Pero un poquito es así. Y luego Hellinger pues descubrió también una cosa que se llama los órdenes de la ayuda. El primer orden es, solo damos lo que tenemos, y no podemos dar obviamente lo que no tenemos, y solo tomamos del sistema lo que realmente nos hace falta. ¿Vale? Entonces aquí hay que saber poner límites, tener muy claro que a veces exigimos o que a veces nos están exigiendo y saber decir que no. Hay que ser también humilde y tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y con nuestros pensamientos, porque todo esto es energía y todo lo que pensamos y sentimos, aunque no lo digamos, se queda en el campo energético y aunque no lo digas, ahí está. Y se registra y se bloquea. Cuando vayamos a pedir algo o cuando vayamos a dar algo, tenemos que plantearnos para qué lo hacemos y si lo que estamos pidiendo o lo que estamos dando nos debilita o nos fortalece.
ya sabemos que si nos debilita, si nos oprime, si nos hace sentir mal, es que no vamos por el buen camino. Entonces, si no vamos por el buen camino, tenemos que parar, echarnos para atrás e intentar buscar una solución alternativa. ¿Vale? El segundo orden de la ayuda es: solo se puede cambiar lo que las circunstancias permiten que se cambie y lo que la persona puede o necesita cambiar en ese momento. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que a mí ahora me da por darme de cabezazos con la pared. Y seguro que alguien de vosotros me diría: María José, hay otras alternativas, hija mía, para un poco. ¿Vale? Y me podéis sujetar entre todos. Y cuando todos os vayáis, pues yo me voy a mi pared y otra vez igual a darme cabezazo. Porque estaría en mi proceso. Y mi proceso puede ser que yo me voy a estar dando cabezazos ¿hasta cuándo? Hasta que yo me canse. Entonces, esto cuando las personas que se están haciendo daño van por un camino que no vemos el apropiado, no nos tocan nada, pues decimos, bueno, pues allá se estrella, ya se cansará. El problema es cuando son nuestros pacientes y vemos una solución fácil, o cuando son nuestra familia, ¿no? O nuestros hijos. Pero es que muchas veces no podemos hacer nada, porque ellos están en su proceso. Entonces, ¿cuándo van a dejar ellos de hacer lo que están haciendo, que les está haciendo sufrir? Cuando ellos quieran y puedan sostenerlo. ¿Vale? Porque a veces, no sé, tú puedes pensar que si alguien se tiene que operar y tú lo ves muy claro y dices, opérate, sí que va a salir bien, pero ¿quién te dice a ti que no entra cirugía y en la anestesia se muere, por ejemplo? Nadie somos quienes para influir en los procesos de los demás. Tú lanzas la información y cada cual luego porque a lo que pueda. Y ahí ser respetuoso muchas veces pues nos cuesta, sobre todo cuando queremos a las personas. Y la última cosa sería una ayuda de adulto a adulto. Esto quiere decir que yo, María José, no puedo ser la mamá de todos los que estáis aquí. En mi caso, yo soy la mamá de mis 2 hijos y los demás, pues ya os apañaréis. Pero esto lo deberíais hacer todos. Muchas veces nos han educado para cuidar y para ser la mamá o el papá universal. ¿Vale? Eso hace que no estemos en nuestra necesidad y hace que vayamos generando deudas con todos. Y esto genera enfermedad para que hace de mamá o de papá, pero también para el que lo recibe, porque si no tampoco estás permitiendo que la otra persona se comporte como un adulto. Siempre estás ahí reteniendo. ¿Vale? Entonces acordaros que cuando vayáis a ayudar a una persona, primero os lo tiene que pedir, vosotros podéis ofrecer, si dicen que no, pues es lo que hay. Y siempre tratarlo como un adulto, porque si no os estáis poniendo por encima y lo estáis desvalorizando al otro. Y el otro se puede sentir muy mal, incluso enfadarse, y vos decís, pues si solo te quería ayudar, pues hay que respetarlo. Dentro de la familia y de lo que son las constelaciones y el peso de la sistémica, hay cosas que deberíamos saber, sobre todo cuando tenemos hijos. Uno es el tema de los nombres. Cuando tú pones un nombre igual, por ejemplo, en mi casa somos el clan de los José, todos nos llamamos José. Pues yo si ahora tuviera hijos, yo no les pondría José, porque he aprendido que cuando vamos repitiendo los nombres, pues vamos dejando la carga, ¿no? La mochilita de los José pues va pasando de unos a otros. Entonces ya no solo traes tu mochila, sino que además traes la de tu padre, la del abuelo y la de todos los que venían por detrás. Entonces inventaron nombres alternativos, ¿vale? Para no ir repitiendo patrones. Otra cosa muy importante con respecto a los hijos es el no seas como. No seas como el abuelo. No hagas eso como el tío. No, porque probablemente el tío era muy malo, el abuelo hizo no sé qué, entonces no sé, pero ahí hemos dicho que no se podía excluir a nadie. Entonces si decimos no seas como, ya estamos señalando y dejando a alguien fuera del sistema, con lo cual ahí vamos mal. ¿Vale? La otra cosa que también es muy mala es eres como. Aquí estamos incluyendo de más. ¿Vale? Porque si tú dices, mira, qué hermoso, es como el abuelo. ¿Vale? Pero ya no le estás dejando libertad de ser ese niño mismo. O mira, es tan mona como la tía. Pues ya es igual que la tía, y a lo mejor la tía tiene una serie de cargas que a la criatura no le interesa llevar, porque precisamente no es la tía. Entonces tenemos que intentar educar a los niños para que sean libres y no ponerles más cargas de las que ellos ya por sí mismos traen.
Otra cosa que nos pasa mucho, mira, le duele la cabeza como a su madre. La han operado de un mioma como a la abuela. Sí, todas las primas, todas tienen dolores con la regla. Sí, fíjate, yo no sé, pues mira, el abuelo tuvo un accidente y el tío otro ¿no? Vamos comparando. Cuando decimos, eres como, tienes la enfermedad de o tal, aunque no sea, aunque casualmente una tenga, yo que sé, un quiste y otra lo tenga, no tiene por qué ser una carga sistémica. Pero si nosotros decimos, eres como, ya se la hemos metido, sin quererlo. Entonces aquí os pido que tengáis mucho cuidado con lo que decimos y con lo que pensamos, porque parece que es una tontería, pero ahí queda, y desbloquearlo luego cuesta mucho. Os he dicho antes que somos fácilmente programables, desprogramarnos nos cuesta un poquillo más. Bueno, otra cosa importante son los abortos. A veces tenemos abortos de forma natural y otras veces pues los provocamos. En cualquier caso, un aborto es un miembro más de la familia y se le tiene que dar el puesto que le corresponde. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, 2 hijos, pues está bien decir, tengo 2 hijos y he tenido un aborto. Da igual que lo hayas provocado. Le tienes que dar su lugar, porque si no, este aborto que se perdió, pues de alguna manera reclamará su sitio y se irán repitiendo. Entonces puede haber problemas de fertilidad, de personas que vayan abortando todo el rato, repitiendo un mismo patrón, ¿vale? Y puede haber que ya no solo que tengas tú infertilidad, sino que luego tus hijos tengan infertilidad. Entonces es muy importante poner a cada uno en su sitio. No hay culpables, ni las cosas están bien hechas ni mal hechas. Se hace lo que en cada momento las circunstancias han permitido. ¿Vale? A lo mejor uno abortó porque no lo podía sostener, porque no lo podía alimentar. ¿Quiénes somos? Nadie para juzgar nada. No sabemos en qué situación vamos a estar nosotros nunca. A veces pasa también que hay embarazos de forma natural o programados, de gemelos o de mellizos, y uno de los bebés se pierde. Eso también es un aborto, ¿vale? Entonces el hermano que queda vivo nace con un duelo y una pérdida, porque él sabía que tenía un hermano que no está. Entonces hay muchos niños o adultos. Ahora es más fácil saber si estás embarazada de 2 o de 3 hijos y sabes si uno se ha perdido por el camino, pero cuando yo, por ejemplo, era pequeña, o muchas de vosotras en otras épocas que las ecografías no funcionaban como ahora, pues no era tan fácil saber si estabas embarazada de 1 o de 2. Entonces, en cualquier caso, si uno lo sabe, pues tiene que decirlo y darle el lugar que le corresponde, porque si no está en lo que se llama el gemelo doble o el hermano perdido, y puede haber manifestaciones energéticas de sentir presencia, de sentir energía, y el que queda vivo tener una sensación de estoy vivo pero no quiero vivir, o no tengo derecho a la vida, ¿vale? Y luego después problemas de fertilidad. Esto es muy importante y se están haciendo muchas investigaciones a este respecto, ¿vale? Pero siempre acordaros de poner a cada uno en su lugar. Otra cosa muy importante cuando hay abortos es que si tú, por ejemplo, tienes un aborto y luego tienes un hijo, si no has cerrado bien el duelo y no le has dado el lugar que le correspondía a este bebé, esto no quiere decir entrar en depresión ni mucho menos, sino, ya no sé si queda una silla allí, ¿no? Y allí queda otra, ¿no? Bueno, nada. Pues comentar que si... ya se me ha ido el hilo. Que si se pierde un bebé y luego viene otro hijo vivo y no se ha hecho el duelo, y decía que entrar en hacer un duelo bien hecho no quiere decir entrar en depresión, ni mucho menos, es simplemente, bueno, pues yo iba a tener un hijo, no está, pues ya está, se agradece, sabemos que tenía que seguir su camino, que tenía que dar su proceso, ya está, se coloca en su sitio, pero si esto no se hace, el hijo que viene después puede traer la carga del hermano que se ha ido. Igualmente pasarle como al gemelo que murió, ¿vale? No sé si me entendéis. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Qué hay que hacer? Sí, porque yo soy... delante mía fue el aborto, después que no está. Vale. Y hay sensaciones, hay veces que tengo la sensación de que quiero arrancar un proyecto, no puedo. Porque hay algo nuevo. Vale. Pues lo que hay que hacer es cerrar el duelo. ¿Tú eres la madre o la hermana? Yo soy la hermana. Tú eres la hermana. Entonces,
Para esto va muy bien hacer un ritual. Un ritual no quiere decir ni que seas cristiano ni que seas de una religión concreta, sino simplemente es hacer un rito de despedida. Entonces, pues lo puedes hacer con cualquier cosa, con tierra, con un objeto, con cualquier cosa que para ti simbolice ese bebé que se perdió. Y de alguna manera darle gracias, entender que su proceso era de este paso por el mundo era corto, honrarlo y decirle que aquí ahora ya no tiene que estar, y que se vaya a la luz y al plano que le corresponda. Despedirlo y dejarlo ir, porque a veces pasa que el hermano que se queda se siente tan mal por haberse quedado que no lo quiere dejar ir tampoco, que se vaya. Entonces esto hay que cortarlo. ¿Vale? Entonces se hace un trabajo de despedida y en principio debería sanar. Luego si quieres hablamos después. ¿Vale? Entonces, para resumir, lo más importante es hacer un duelo bien hecho. Por ejemplo, cuando hay también abusos sexuales dentro del seno familiar, estas cosas siempre se tienden a esconder. El 25% de los niños son abusados y los mayores abusos pasan siempre en el seno de la familia. Esto quiere decir que una clase de 25 niños antes de los 18 años, 4 o 5 van a pasar a tener esta experiencia. Y pocas veces se sabe, siempre se oculta. Entonces, cuando esto tampoco se sana, pues las conductas se van repitiendo. Entonces puede pasar pues, desde que el niño pueda tener pues, una pareja que luego sea un maltratador o entrar en roles de víctimas abusadores, este tipo de cosas. Todo hay que sacarlo a la luz. Los suicidios, por ejemplo, también, que es una cosa que nos suele avergonzar bastante cuando ha habido un suicidio en la familia, pues todo este tipo de cosas también hay que sacarlas a la luz, hablarlas y honrarlo. No pasa nada. Si igualmente, nadie se va a reír que está ahí, pero de pequeña me regañaban mucho porque decían que todo lo cascaba y contaba todas las cosas de mi casa. Y ahora que soy mayor y me dedico a estas cosas, pienso, joder, pues si ahora me viene un paciente, lo veo pasar, le pongo la mano y sé lo que le pasa, pues ¿para qué voy a callarme? ¿No? Sí, total. Y no es que yo sea especial, es que esto lo puede sentir realmente cualquiera. Esto como que va al carnicero y le deshuesan un pollo en un momento, pues yo que trabajo en esto, mucha gente que tiene sensibilidad, puedes ver las cosas, pero cualquiera lo podemos ver. Cualquier cosa que nos pasa es energía que nos está pasando. ¿Vale? Y queda reflejado. Por ejemplo, el músculo del suelo pélvico, el elevador del ano, es el músculo de los ancestros. Y ahí no solo tenemos la información de nuestra vida, sino que tenemos toda la información de todos nuestros antepasados. Por eso muchas veces cuando una mujer da luz, pues luego después puede tener problemas con la regla, problemas con las relaciones sexuales, porque se le despierta una memoria antigua de un abuso, aunque ella no lo haya vivido, y puede ser que haya habido un abuso de un bisabuelo, por ejemplo, porque todo está registrado. Entonces tú puedes venirte un paciente con dolor de lumbares y luego acaba saliendo que si la abuela fuma. La información, vosotros os reís, pero es que era así. Y me dice muchas veces, pero ¿por qué lo sabes? Porque está ahí. Entonces la información se manifiesta en momentos en los que hay un desbloqueo muy grande de energía, como puede ser un parto, o puede ser que a una persona le haya pasado algo muy importante. Pero solo se va a manifestar cuando la persona y el terapeuta lo puedan sostener. Entonces no hay que tener miedo a nada, ni vergüenza a nada, y todos somos muy parecidos, y a todos nos preocupan las mismas cosas y sufrimos por lo mismo. Y en vez de prestarnos ayuda cuando contamos las cosas, y nosotros nos guardamos las cosas que nos pasan, nos estamos cerrando en nosotros mismos y además estamos impidiendo que los otros nos puedan ayudar y acompañar. Somos mucho más parecidos de lo que nos pensamos, de verdad. O sea, cuando alguien se tumba en la camilla, somos iguales. Todos. Entonces no hay que tener vergüenza de nada. Esto sería un poquillo así hablando de constelaciones familiares. A veces no hace falta sanar el sistema cuando uno se pone malo. Pero vamos bien. Y lo que tenemos que hacer es sanar nuestra propia historia. Cuando vamos a hablar ahora de esto, al sanar nuestra propia historia, ya no solo lo hago pensando en mí, sino pensando en mi responsabilidad como madre, en mi caso, como padre, ¿no? si sois hombre. Cuando uno sana su historia, ayuda a los otros a sanar, pero también es un ejercicio de responsabilidad y de crecimiento personal, porque es muy importante
el poder que tenemos sin saberlo como padres. Entonces, la historia empieza en el embarazo. Cuando primero el embarazo, si es deseado o no es deseado, no es lo mismo. Una cosa muy importante que debéis saber es que los bebés tienen conciencia binaria. Esto es como los ordenadores. Es 1, 2, blanco, negro, sí, no. Entonces, poniéndolo en un lenguaje de bebé, sería: tengo hambre, me dan de comer, sí, vivo. Tengo hambre, no me dan de comer, me muero. ¿Vale? Cuando una madre está embarazada y tiene mucho estrés, esto es: tengo hambre, no me dan de comer, me muero. Porque cuando una tiene mucho estrés, pues no permite que la comida le llegue igual al bebé. ¿Vale? Esto no os lo cuento para que nadie se sienta culpable, sino para que sepamos y actuemos en consecuencia. Hay situaciones en la vida que son estresantes, pero entonces tenemos que plantearnos cómo gestionamos nuestro estrés. ¿Vale? A veces una en el embarazo puede tener mucho miedo. Miedo a que el bebé venga bien, miedo a si ha tenido un aborto, miedo, yo qué sé, miedos a cualquier cosa. Miedo es: tengo hambre, no me dan de comer, me muero. ¿Vale? Entonces los miedos a veces nos sirven para salvarnos la vida, pero en el 90% de los casos, ahora mismo así, pues nos sirven para impedirnos avanzar. Y luego también puede haber problemas, ¿no? Mientras una está embarazada, pues yo qué sé, pues un padre que se ponga enfermo, un divorcio, yo qué sé, historias, una pérdida de trabajo. Puede haber 1000 causas que pueden hacer que un embarazo no sea tranquilo. ¿Vale? Cuando un embarazo no es tranquilo, a veces puede pasar que un bebé no quiera nacer y se ponga de nalgas. Entonces, tenemos que intentar hablar con el bebé, y al bebé se le puede hacer que se dé la vuelta cuando, sobre todo, la mamá toma conciencia de lo que está pasando. Y esto no es magia, esto es que cuando estamos embarazadas, nuestro bebé es una parte más de nosotros. Muchas veces pensamos en que queremos proteger a nuestros hijos y no les vamos a decir, o sea, ocultamos la información. Y ahí les estamos haciendo un flaco favor, porque ellos lo saben, pero no entienden lo que pasa. Entonces, cuando tú pones palabras y sobre todo pones un sentimiento verdadero a explicar una situación, el bebé lo capta y lo recibe. Y un bebé y un niño, sobre todo hasta los 2 años, un bebé hasta los 2 años, tenéis que imaginaros que fuera como un tercer brazo de su madre. Todo lo que su madre le pase por la cabeza, todo lo que su madre sienta, aunque no lo verbalice, el bebé lo siente, lo percibe y lo registra. Y la función de un bebé es proteger a su mamá. Esto es una putada, hablando mal y pronto, porque se supone que nosotras lo tenemos que cuidar a él, pero ahora si pintan pardas es él el que nos va a cuidar a nosotros, con lo cual aquí estamos invirtiendo los roles y las reglas, y esto aboca al bebé a una enfermedad, pero a nosotros también. Entonces, cuando pasa mal, ahora después hablaremos del café terapéutico, que muchos ya sabéis lo que es, pero lo vamos a aplicar. ¿Vale? Luego vienen los partos. Los partos se pueden dar bien, que suele ser lo más normal, lo deseable, pero a veces pasa que no es así. Pueden haber ventosa, forceps, cesáreas, ¿vale? Vueltas de cordón. Cuando los bebés, por ejemplo, traen vueltas de cordón, muchos vienen con el síndrome del ahogado, que yo llamo, ¿no? Entonces, imaginaros que cada vez que nos da una contracción a nosotras es un comprimir al bebé y el bebé se ahoga. Entonces, ¿cómo nace este bebé? Pues son bebés que no pueden dormir, que tienen los ojos como que se salen de las órbitas, les cuesta respirar, les cuesta relajarse. Y entonces decimos: vaya niño, me ha salido súper malo, no se duerme, angelico, pues si no puede respirar. ¿Vale? O cuando han tenido un embarazo muy malo, que ha habido una serie de problemáticas, pues están como muy soliviantados y nos pensamos: qué mala suerte, ¿no?, este niño. Y puede ser que necesiten mimo o que necesiten simplemente una explicación de lo que ha pasado. Tenemos que intentar entender a los bebés. Entonces, ¿qué es lo que necesita un bebé? Un bebé, un niño necesita, lo primero, que lo quiera. Necesita una explicación a lo que pasa. Necesita contención. Pero a veces, ¿qué puede necesitar la madre? A veces la madre lo que puede necesitar es descansar y sacar cariño. Vale. Esto no nos pasa a todas, no siempre los padres y las madres podemos dar todo lo que nuestros hijos nos piden en todos los momentos.
porque somos humanos. Entonces, pues para esto está muy bien el café terapéutico. El café terapéutico consiste en explicar al bebé o a los niños, como si fueran un adulto, todas las cosas que pasan, pero me vais a decir, pero eso no puede ser, porque yo qué sé, si hay un divorcio, una enfermedad, una muerte o algo, hay situaciones muy duras que no se le pueden explicar a los niños. A los niños se les pueden explicar las cosas en un lenguaje de niños, cuando tienen una edad. Cuando son bebés o cuando son muy pequeños y no se les puede explicar ciertas cosas, se les puede explicar mientras duermen. Cuando se explica mientras duermen, es un mensaje que no va a la conciencia, va al subconsciente. Entonces ahí estaríamos haciendo una desprogramación de un peligro, de un dolor o de un sufrimiento que ellos tienen. El mensaje puede ser lo que sea, pero siempre tiene que acabar con una desculpabilización y con un mensaje de amor, de protección y de cuidado. O sea, pues yo que sé, imaginaros, ha habido una muerte y la mamá, por ejemplo, ha tenido que estar ausente acompañando un duelo o un hospital o lo que sea. No, pues puede decir, mira, no te preocupes, la mamá se ha tenido que marchar porque el abuelo, por ejemplo, estaba enfermo, pero yo te quiero mucho, no es por tu culpa, todo está bien, te queremos, te esperamos, te sostenemos, te cuidamos y estaré tranquilo que estás protegido. Un mensaje así, cada uno con sus palabras. Esto se puede hacer si el bebé es muy pequeño mientras lo tienes en brazos o en su cuna o simplemente pensando en él, porque con los hijos tenemos conexión energética vía directa durante muchos años. Luego hay otra cosa muy importante con respecto a las relaciones familiares, que es cómo nos posicionamos los padres y cómo también nuestros padres se han posicionado con nosotros. Entonces, ante una actuación, los padres pueden aceptar un acto, reprobar un acto o mostrarse con indiferencia. Si tú aceptas, das un mensaje claro de niño, lo que estás haciendo me parece muy bien, es correcto. Si tú repruebas, pues me parece fatal. Pero si tú te muestras indiferente, el mensaje es muy contradictorio, porque no sabes a qué atenerte ni a qué actuar ni qué estás sintiendo. Pero aunque tú no lo digas, los niños lo reciben. Entonces aquí os invito a que seamos íntegros y coherentes y nos preguntemos por qué hacemos las cosas. Volvemos a nuestra lista de falsas creencias. Por ejemplo, yo qué sé, si ves que tu niña adolescente sale de casa con minifalda enseñando el tanga, pues te puede parecer muy mal. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pues le puedes decir, mira, me parece muy mal que vayas así porque me parece peligroso, porque alguien se puede pensar que eres lo que no eres, porque te pueden hacer daño, porque no me parece coherente ni me parece de educación. O a otra familia le puede parecer muy bien, mira, qué hermosa va mi niña, aquí luciendo lo que tiene. El mayor problema es cuando uno calla y mira para el otro lado. Entonces aquí, si a uno mira para el otro lado y te parece muy mal, la niña lo sabe. Pero como no se lo has dicho, se va con inseguridad y con miedo. ¿Vale? Entonces, lo peor que se puede hacer es callar. Siempre hay que decir las cosas, pero argumentarlas. Los niños necesitan argumentaciones. De hecho, todos preguntan. Y nosotros decimos, niño, calla. ¿Vale? Acordaros siempre de eso. Entonces, para cuando ya somos niños grandes como nosotros, y nuestros padres han hecho lo que han podido como nosotros, pues tenéis que saber otra cosa, y es que los padres actuamos como padres desde el mayor amor del mundo y la vamos a cagar siempre. Siempre. Da igual lo bien que lo hagamos, lo mal que lo hagamos. Nuestros hijos siempre van a tener algo que echarnos en cara, porque todos venimos con una mochila. ¿Vale? Entonces, se trabaja mucho en terapia con el niño interior. El niño interior, que era nuestro niño, que era cuando nosotros éramos pequeños, pues tiene heridas, porque a ver, nos han ido pasando cosas. Entonces, la primera herida que puede tener un niño, por mucho que lo hayan querido, porque esto también es como un niño lo vive, no quiere decir que sus padres lo hayan hecho mal, pero un niño puede haberse sentido así. A lo mejor otro niño en otras circunstancias tiene una serie de recursos y ante el mismo hecho el niño se encuentra bien. Pues la primera herida sería la herida de rechazo. Esto es pues un embarazo no deseado o bueno, pues una pareja que discute en un momento del embarazo pues se plantea un aborto o por las circunstancias
que sea, ¿no? Pues ese bebé no se le quería. Entonces estos niños suelen tener un bloqueo en la nuca, no quieren nacer, se intentan apartar del grupo, se muestran asociales y suelen ser niños muy pequeñitos o personas de adultas muy pequeñitas, muy livianas, que quieren ocupar espacio para que así que nadie los vea, porque se sienten abandonados y excluidos y no queridos. ¿Vale? Aquí hay mucho que trabajar. Otra herida sería la herida de abandono. Aquí suelen tener un bloqueo en el cuello y en la boca. Suele ser el abandono, pues puede ser por cualquier motivo, pues por una enfermedad que se hayan tenido que ir a cuidar de otro, porque haya venido un hermano y la mamá no se haya podido ocupar de él. Mira, claro, hay una silla ahí. ¿Vale? Cuando un bebé o un niño pequeño se siente abandonado, pues crece con un sentimiento de carencia e injusticia. Se posiciona siempre como víctima. ¿Vale? Va a buscar relaciones muy tóxicas en las que haga lo que haga otra persona por cuidarle, nunca va a ser suficiente a sus ojos, siempre van a ser demandantes de amor. También tienen unos sentimientos de que yo puedo solo y no puedo confiar en nadie, porque como ya me han abandonado, hasta mis padres me abandonaron de chico, ¿en quién voy a poder confiar? Entonces no dejan de ser comportamientos victimistas. Suelen ser personas adultas que hacen ondulaciones. Pueden estar eufóricos y luego hundirse en la más tremenda de las depresiones. Sería un carácter esquizoide o bipolar. ¿Vale? Cuando los niños son mayores, así de 1 a 3 años, puede haber una herida de humillación. Una herida de humillación podemos entender como un maltrato. Un maltrato puede ser, niño, tú no vales. ¿Vale? No, pero también puede ser un maltrato con la mejor intención del mundo. Puede ser un maltrato de, no, quita, ya lo hago yo. No, pero ¿cómo lo vas a hacer tú si tú eres muy chico, si te vas a mojar, si me vas a esturrear la cocina? Entonces suelen ser padres súper protectores, pero no porque lo hagan por maldad, sino porque realmente quieren proteger a su hijo y no le están dejando crecer. ¿Vale? Entonces suelen ser niños pues que contienen, que reprimen, que no expresan, porque da igual lo que hagan o lo que digan, que nunca va a estar bien hecho, porque siempre va a haber un adulto que lo va a hacer mejor que ellos y además su necesidad no va a ser cubierta. Entonces son niños que están también muy para adentro y suelen tener muy mala reacción ante la frustración y se sienten muy muy culpables. Pero luego llegamos al mundo adulto y nos seguimos sintiendo así, con poca tolerancia a la frustración, nos seguimos sintiendo culpables por todo o buscamos siempre la aprobación de los demás. Alrededor de los 4 años puede haber 2 tipos de heridas. Heridas de traición o heridas de rigidez. La herida de traición sería un abandono pero más tardío, o puede ser que sean unos padres ausentes. O sea, unos padres pues, que pueden estar, pero papá y mamá están metidos en el trabajo, mamá está haciendo 1000 cosas y no están pendientes de mí. Entonces son niños que se hacen autosuficientes. Como nadie me cuida, pues ya me valgo yo. Y yo estoy por encima, y entonces no respeto la autoridad. Y sería un perfil psicopático. Esto no quiere decir que vaya a ser un delincuente, pero sí que tendría un perfil como un psicópata, saltándose las reglas y buscando límites todo el tiempo para ver si de alguna manera alguien me hace un poco de caso. Pero luego llegamos a adultos y seguimos con el mismo perfil, porque tenemos un niño interior herido. ¿Vale? Y por último estaría la herida de la rigidez. Serían unos padres muy autoritarios y un niño que ante tanto autoritarismo pues se siente incapaz de decir nada. El de antes, el del perfil psicópata, se rebelaría contra el mundo y el rígido diría, bueno, voy a ir por el camino recto porque no me queda otra, me voy a portar muy bien y son niños muy buenos, pero que por ejemplo pueden hacer escoliosis, ¿vale? O que tienen tendencia a guardarse y a reprimirse todo. Entonces, en este tipo de cuestiones lo que hay que hacer es trabajar mucho con el cuerpo, aunque seamos adultos, sacar las emociones, estar en nuestra necesidad y sería el trabajo de sentir. Entonces, a modo de resumen, para estar sanos, nosotros y los que nos rodean y nuestros hijos, tenemos que ser nosotros mismos íntegros con nuestras necesidades y coherentes, estar en nuestro eje, coordinarnos con la cabeza y el corazón, lo que sentimos con las dos, porque cuando la cabeza va por un sitio y el corazón va por otro, nos ponemos malo fijo. Este es el único matrimonio que no se puede divorciar.
Se pueden separar por un tiempecillo, pero cuanto menos mejor. Dejarnos guiar por nuestra intuición, porque por la educación que hemos recibido nos han educado en el pensar y poco en el sentir. Entonces estar atentos a las cosas que sentimos, a lo que nos descarga. Y os invitaría a sentir más y a pensar menos. ¿Vale? Porque pensar se nos da todo muy bien, pero sentir se nos da peor porque se nos da peor, sino porque tenemos menos práctica. ¿Vale? Por eso, como decía Paqui, escribí el libro que está muy relacionado con todo esto, hablando de sexualidad, y por eso ahora con Gemma, que está aquí, estamos haciendo los talleres de liberación emocional y de resentir y de reconectarnos un poquillo, porque hay cosas, como os explicaba al principio, que no pueden pasar por la cabeza, que no se curan solo desde la conciencia, hay que trabajar desde planos más profundos. ¿Vale? Pues creo que hasta aquí la charla y vamos a guardar ahora la cámara y abrimos el espacio de preguntas si alguien quiere compartir algo.